Mira, Manolo, ¿ves esa parte? Aquí al lado, justo donde están el club de piragüismo, que claro, es muy moderno, ¿no? Aunque, Sí, sí, claro, aunque tiene sus años. Sí, sí. Ahí, no sé si recordarás una escuela privada que había, con un maestro que se llamaba Don Daniel. Veníamos a hacer gimnasia ahí. Aquí, justo, en este sitio que estamos viendo aquí. Claro, claro. El Arenal me dicen, ¿no? Que El Arenal, esto se llamaba el Arenal. Igual era zona de baño, que como dices, las escuelas nos traían aquí a los niños y hacíamos la gimnasia perfectamente. Era una explanada, pero por eso se llamaba el Arenal, con arena que parecía de playa, y aquí bajaban las mujeres y bueno, los hombres, todos. Incluso bajaba el del helado. Aquellos veranos, que me acuerdo que bajaba incluso el del helado, a vendernos, y el fotógrafo a echarnos unas fotos que aún las guardamos algunos, y entonces era nuestra vida, es que nuestra vida se hacía en el río. Sí, yo no recuerdo, ya éramos un poquito ya crecidos, yo creo que estamos en el último año, no sé si era en segundo o en tercero, que ya de ahí salíamos preparados para el ingreso en el instituto, para empezar el bachiller. Y entonces, pues nada, veníamos y ahí pues hacía la típica gimnasia esa, que no sé si era la gimnasia sueca o noruega, esa de brazos arriba, sí, abajo, sí, arriba y abajo. Sí. Y cubrirse y al frente y decir. Pero que para los críos de aquella época, porque éramos muy jóvenes todavía, eran de Sí. unos 10 años, una cosa Sí, así. sí. Esa edad. Sí, era una novedad venir aquí al río. Era una gran novedad y no todas las escuelas tenían ese privilegio. Fíjate qué maravilla de río tenemos aquí, Manolo. Es una maravilla. La gente no sabe el privilegio tan grande que tenemos los de Cieza con poder contemplar el río de esta forma que pasa, con esta agua tan limpia y tan maravillosa. Te hago este comentario porque, como sabes, que está mucho tiempo en la zona de la Vega Baja, y a partir ya de, ¿cuándo? En Blanca, que es cuando, no, en el Azud de Ojos, creo que es donde se reparte el agua. De Blanca, sí. Sí, donde se reparte el agua para las diferentes zonas de regadío. Eso es. Claro, tú ves esto y ves cómo llega el río por Orihuela o por Almoradí, o incluso en la desembocadura de Guardamar, y dices, ¡ah, qué pena, qué pena! Eso es. Esto es una... Allí llega ya un río enfermo de muerte, que tiene que morir en el mar, y aquella parte pues ya llega un río enfermo. Este es un río vivo, totalmente joven. Es un río con mucha vida. Hablas hasta con poesía. Sí, claro, por supuesto. Es que no me puedo quedar en off de poesía. No puedo estar más contento esta mañana. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pequeñas Cosas. Sabéis que es el programa que tengo en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en alguna que otra red social para grandes amigos y grandes personas. Estamos en mi pueblo, en Cieza, que es tu pueblo también, Manolo. Sí. Manolo y yo nos conocimos hace no sé cuántos años. No lo vamos a decir cuánto tiempo. No lo vamos a decir. No vamos a decir. Sí. Mucho tiempo. Somos compañeros de instituto y casi por el apellido, Balsalobri Ballesteros, sí. ¿Tú que eras? ¿El número 4, el número 5? El número 4. Claro. Yo creo que era el 5, el 6 que tenía. Sí, el 5, el 6, sí. Bueno, sí. Pues estoy encantado de volver de nuevo. Pues, ¿qué me vas a decir a mí? Y para mí un privilegio que estés aquí. Sí. Un privilegio. Bueno, hemos venido, siempre digo lo mismo, porque últimamente los programas los tengo con escritores. Hemos venido a hablar de tu libro. Sí. Bueno, y yo encantado de que hablemos de él. Hemos venido a hablar de tu poesía y, en fin, y una serie de cuestiones que ahora te vamos a preguntar. Estoy muy de acuerdo. Así es que quiero darte las gracias por acceder a mi entrevista y por eso, por tu amabilidad y tu generosidad. Pues gracias a ti por entrevistarme. Tengo que dártelas porque es muy obligado darte las gracias, bueno, muy obligado. Pues vamos a ver si somos capaces de por lo menos divertir al telespectador. Por supuesto que sí, eso lo intentaremos. Y saber algunas cositas de ti, ¿te parece? Estoy de acuerdo. Entonces, Manolo, ¿a veces el mar? El mar es un recurso muy poético, es un recurso importante para los poetas, como digo. Igual que puede ser el
cielo, igual que puede ser el amor, o un desamor, un río, y el mar, nosotros que somos de tierra adentro, pues le volcamos mejores palabras y mejores adjetivos porque nos encontramos lejos de él. Y al encontrarnos lejos, pues siempre solemos poner más énfasis en aquello que nos falta, en aquello que no tenemos. Y yo siempre he escrito en todos mis poemarios mucho acerca del mar, al embrujo de sus aguas y a la forma de encontrarme tan a gusto allí cuando lo contemplo y cuando estoy en sus aguas sumergido o simplemente en la arena de la playa. ¿El otoño? El otoño es una metáfora. Bien, cuando tú quieres hacer el título de un libro, para cualquier escritor que me oiga sabe que es muy difícil ponerle el título. ¿Qué pasa con el otoño? Pues el otoño es una metáfora. Para mí no hay poema sin metáfora. Es un poema sin metáfora ya nace imperfecto. De tal forma que el otoño, en este caso, yo me refiero al tiempo. Y que yo, por ejemplo, me encuentro en el otoño de mi vida. Ha pasado la primavera, ha pasado el verano y ya me encuentro en el otoño. Y el otoño como recurso poético, pues lo incluyo en mi libro, expresando que ya estamos en esa etapa en la que vemos las cosas, pues como, no ya la caída de una hoja, que eso ya sería el invierno, sino como cuando los bosques se visten de ocre, ese ocre que nos puede dar las canas, nos puede dar la sabiduría, o nos puede dar el saber estar, o nos puede dar simplemente estar a gusto con unos amigos. ¿Y qué momentos? Momentos, al decir momentos quiero decir cualquiera de ellos. Cualquier momento que estés con los hijos, que es lo que más quieras en tu vida. Cualquier momento que estés escribiendo a solas en la soledad de una habitación, frente a unos folios en blanco. El momento en que estás viendo el mar, como dije antes. El momento en que estás viajando, viendo sitios nuevos y cosas nuevas, viendo caras nuevas. El momento puede ser cualquiera de ellos. Cualquier momento que apreciamos y que lo plasmamos en un poema y lo trasladamos a un libro. A veces el mar, el otoño y otros momentos. Son esas tres cuestiones que has respondido que dan título a tu libro, a tu poemario. A mi poemario, así es. Bueno, y ahora si me lo permitís, en este marco incomparable del río y sus reflejos de sol, os voy a leer un soneto que compuse para este libro y que nos habla acerca de aquellos días de juventud perdida y de cómo nos bañábamos en el río. Así dice el soneto. Qué días de sol, qué gozo el mío, aún los guardo en el fondo de mi pecho, como en propiedad teníamos aquel trecho donde nos bañábamos por las tardes en el río. Allí los primeros brotes de amor y desvarío, pues la vida nos lo daba todo hecho. Nuestra inocencia era traslúcido techo, como lo son las gotas de rocío. De la infancia después que mascaradas vinieron, como cosas del destino, y excesivas frentes adentradas. Ningún gesto de reproche el sino, que nos hiere de vida con espadas y abandonados nos dejan el camino. Querido amigo, hemos cambiado de paraje. Nos hemos venido del puente de hierro al puente de alambre. Yo quería preguntarte cómo descubres la poesía. La poesía nace en mí muy temprano. En esas tardes de brasero con mi madre, que fue la que me introdujo este gusanillo por la poesía, y ella leía poesía, incluso la recitaba de memoria. Y como siempre solemos fijarnos en nuestros padres, pues ahí empezó mi inquietud de decir yo, a mí me gusta esto. Empecé a escribir muchos poemas que yo guardaba, pero fue avanzando en la vida, he tenido una vida laboral en algo muy alejado de la poesía, y cuando me jubilé fue el momento en el que yo dije, ahora puedo dedicarme a esto tranquilamente, sosegadamente, pensar en todo lo que tengo escrito inédito y empezar a ver la fórmula de publicar algo. Y así fue como contacté con Eduardo López Pascual, que es mi mentor, y a él me encomendé y le dije con un puñado de versos debajo del brazo
que qué le parecía. Y él me dijo, Manolo, aquí hay fondos para obtener de ti un buen poeta. Y a partir de ahí, pues empecé y publiqué el primer libro. Yo tengo en mi tierra de pan y vino tragos de sol, de peñas y puñales, el caudal de mi fortuna y mi destino, de agua, luna y escarchas invernales. Tierra herida por golpes insolentes, noches rotas por almas alboradas, hondas voces de tus manos y tus frentes, por poetas mil veces ensalzadas. Mares de asfalto, de malvas y romeros, por matutinas bóreas regados, deleites hondos de azares y barbechos. Cuando ya en momentos más postreros nos sintamos de tu vega amamantados por el elixir saciante de tus pechos. ¿Y qué hay que poner, además del papel y la tinta? Hay que poner todos los sentidos y recursos poéticos para que te salga algo medianamente interesante, algo que interese al que te lee. Escribir poesía es muy difícil o es imposible. De tal forma que si escribes prosa, te sientas ante un ordenador y es muy difícil que no te salgan 6 o 7 páginas. Pero sí te ocurre con la poesía, que cojas un bolígrafo y un papel en blanco y te pongas a escribir poesía y no te salgan ni una palabra. Con lo que tienes que dejarlo y esperar que las musas vengan a rescatarte y poder escribir algo que sea medianamente interesante. Interesante y corto, porque yo digo siempre corto, porque cuando es corto ya tienes conseguido la mitad del éxito. No puedes cansar nunca a quien te lee. Para mí los poemas tienen que ser muy concentrados y muy cortos, precisamente por eso, porque ahí radica la mitad del éxito, no aburriendo. Bueno, te inspira el otoño, te inspira el mar, te inspira el río, te inspira una flor, te inspira el amor, el aliento. A cualquier poeta que se precie de ello, la inspiración le puede venir de cualquier aspecto, de cualquier cosa real o irreal. Pues, tenemos un sueño, tenemos el amor, tenemos incluso el desamor, a quien se le han escrito los mejores poemas, al desamor más que al amor, muchas veces. Y todos esos recursos naturales, de la naturaleza, o sea, de la vida, de tus hijos, de tu pareja, en fin, de todo. En modo poeta se puede escribir a lo que tú quieras, siempre empleando los adjetivos adecuados y los recursos poéticos que tiene. ¿Es la aventura más profunda para un poeta que para un escritor normal y corriente de relatos? Sí. Digo, aventura desde que empiezas a escribir hasta que editas tu libro. Eso es. Yo digo que cuando un poeta termina un libro y lo parir, tú ya has pasado por un proceso de selección de versos, de todo, que te cuesta un montón de trabajo. Decir, bueno, aquí he terminado, ya lo que he escrito no es mío, es de los lectores. Y entonces lo echas a rodar, lo echas a andar y que sea lo que Dios quiera. Y ahí lo mandas y lo sometes a los lectores. Bueno, no te lo he preguntado, pero doy por hecho que leerás muchísimo, serás muy aficionado a la lectura. Ante todo. Y supongo que leerás de todo, ¿no? Sí, ante todo soy un gran lector. Siempre me he definido como un lector, un gran lector que escribe de vez en cuando, pero sobre todo un gran lector. ¿Intelectual eres o no? No me quiero calificar yo mismo de intelectual. Sí que me gusta mucho la intelectualidad. Me gusta mucho saber las cosas y meterme muy en ellas. Bueno, he dicho que estábamos llegando al final del programa, que prácticamente vamos a poner el punto y final, pero sé que tienes un premio internacional de poesía. Así es. Y bueno, nos dices, nos cuentas brevemente. Sí. Y despediremos el programa con la lectura de ese poema, si te parece. Perfectamente, ¿sí? perfectamente. Entonces, a ver, cuéntanos eso del Premio Internacional de Poesía. Yo, como socio de la Asociación de Escritores Españoles en Murcia, me propusieron escribir un poema para mandarlo a un certamen internacional de poesía. Cosa que yo hice gustosamente, compuse este poema al que titulo El fulgor de la penumbra y lo envié. Total, que fuimos casi 500 poetas de todo el mundo. Luego fueron quedando 300
luego fueron quedando 200 entre los que yo aún seguía, fueron quedando 100 y 50, y yo continuaba. ¿Cuál era mi sorpresa? Que al final quedaron 2, Mi fulgor de la penumbra y un poema de un poeta cubano que yo calificaba como muy bueno. Total, allí al final pues terminé siendo el vencedor de ese certamen, por lo que ya tengo que decir que tengo un premio internacional de poesía, ¿sí? Que no es poca cosa. Mi querido amigo, muchísimas gracias por prestarte al cuestionario, a mi cuestionario, Sí. a la entrevista. Ha sido un placer, siempre digo que nos lo pasamos muy bien en el rodaje. Estamos en la ribera, en el paseo ribereño de Cieza, aquí, al lado del puente Alambre, donde tantas veces hemos bajado por el agua. Incluso algún loco se ha llegado a tirar. Nuestra niñez, aquí tienes a uno de ellos. Sí, aquí tienes a un loco de un ellos. loco que se ha tirado Aquí tienes a uno desde de el puente ellos. de Alambre. Ya lo creo. Y como siempre he dicho que el hecho de tener el río cerca, de habernos bañado en el río, eso a la persona la marca y nos hace fuertes para la vida. Sobre todo aprendemos a nadar Sí, contra la corriente. Ha creado en nosotros un marchamo de calidad, Sí. que digo yo. Sí, sí. Bueno, pues gracias. Gracias a ti, ¿eh? Sí, bueno. Tengo que decirlo, gracias a ti, Pascual, por esta entrevista y por este día, por este rato tan bonito como pasa esta mañana. Pues esperemos que nos vea muchísima gente, que tú sigas inspirado durante mucho tiempo, que sigamos viéndonos, que sigas escribiendo páginas y páginas y páginas, y a quienes nos siguen y nos ven por las diferentes redes sociales, pues muchísimas gracias por la atención, y desde aquí, desde Cieza, desde nuestro pueblo y vuestro pueblo, decimos adiós. Gracias por la atención. Gracias a todos, muchas gracias. Y volveremos. Mi pueblo y el tuyo, Y el tuyo. como Así decía es. el gran Hernández, Nuestro poeta universal. nuestro poeta universal. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Es a esa hora de la tarde, cuando la vespertina luz agoniza, que un sol ya cansado encobrece el horizonte, llenando de azules varios los dominios del abismo. Es cuando se debaten en la brisa las penumbras más veladas y bellas que pudiera sembrar en su paleta el pensativo artista al que los colores embelesen. Es en esa hora cuando, en la embrujada mar de arrebatados azules, fulguran sugerentes los espejos y se serena el alma con la cadencia furtiva de las olas. He de confesar que tengo dependencia de estas cosas y me anegan sus hechizos.